Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a orar en este momento y digámosle a Dios: Padre bendito, bendice este culto de principio a fin. Bendice a cada una de las personas que lo van a escuchar, Señor. Te pedimos que seas tú utilizándonos en gran manera, que el Espíritu Santo pueda llegar a más corazones, Señor, que te puedan aceptar como su Salvador personal, como su Rey, como su Papá, Señor. Pedimos que seas tú obrando en gran manera y que este video pueda llegar a muchas personas que lo necesitan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, los dejamos con la primera alabanza. Bienvenidos, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que se titula El que habita el abrigo de Dios. El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Yo quiero cantar al abrigo de Dios, pues ahí encontraré paz y profundo amor y delicias con él, comunión disfrutar y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y en sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor y delicias con él, comunión disfrutar y yo siempre su nombre alabar. Bueno, mis hermanos, vamos con la siguiente alabanza. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar la siguiente alabanza. Quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida solo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de aires y tristeza, Y él estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Dios les bendiga, hermanos. Nos dejamos con la predicación de esta noche. Amén. Bueno, mis hermanos, esperamos que esas alabanzas las hayan cantado con todo su corazón a nuestro Dios. Y vamos a leer ahora la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar el capítulo 32 y vamos a leer del versículo 24 al versículo 26. Segunda de Crónicas 32, del versículo 24 al 26. Y vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice: En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová
quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él, y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Vamos a orar en este momento y digámosle, Padre Celestial, te pedimos que seas tú dándonos a conocer tu palabra, Padre, que el Espíritu Santo nos ayude a comprenderla, que esta palabra pueda llegar a muchas personas, que la puedan poner en práctica en sus vidas, Señor, danos el entendimiento, y te pedimos que no sea yo, sino que seas tú utilizándome para dar a conocerla, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, acá estamos hablando de Ezequías. Todos sabemos que Ezequías fue uno de los profetas mayores, de los profetas más grandes en el Antiguo Testamento. Hizo muchas profecías, al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén. Y acá estamos leyendo unos versículos particularmente donde habla que Ezequías obtuvo una enfermedad de muerte. Luego Ezequías dice que oró a Dios, Dios le sanó, Dios le hizo bien, y luego pues su corazón se enalteció y Dios se enojó contra él, se enojó también contra Jerusalén, contra Judá, y bueno, al final pues Ezequiel se arrepintió y ya no vino el mal sobre las ciudades. ¿Qué es lo que podemos tomar acá nosotros de este texto? Y es que, bueno, es algo que nosotros vivimos usualmente similar. En primera instancia nosotros podemos ver que, bueno, Ezequiel era el profeta en aquel tiempo de Judá y Jerusalén, y podemos ver que a causa de lo que Ezequiel había hecho, pues también esa consecuencia le iba a llegar a Judá y a Jerusalén. Eso nosotros lo podemos ver hoy en día, cuando una decisión que nosotros tomemos puede afectar a muchas personas. Hay personas que andan en el mundo tomando malas decisiones y piensan que no van a lastimar a nadie, piensan que no van a hacer daño a nadie, pero esas decisiones lastiman a otras personas, esas decisiones aún así afectan a otras personas. A diferencia del Antiguo Testamento, pues ahora sabemos que antes si una persona pecaba, pues entonces se castigaba a todo el pueblo. Y hoy en día pues sabemos que la salvación la tenemos de manera individual y cada quien pues escoge su camino. Dice la palabra de Dios que hay libre albedrío para cada uno de nosotros. Pero aún así nosotros podemos ser afectados por las decisiones de otra persona. Es decir, si nosotros nos congregamos en una denominación, un templo, una iglesia, las decisiones que toma el pastor también nos van a afectar a nosotros. Y es lo que sucede, que muchas veces como nosotros como seres humanos ponemos la mirada en las personas, cuando viene un pastor y falla, pues las ovejas se dispersan, las ovejas se van, las ovejas se buscan otros caminos o se van para el mundo, se apartan de Dios. Y eso es algo que suele pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo que había hecho Ezequiel acá en esta situación, pues también estaba Judá y Jerusalén iban a ser afectados por ello. Dice en el versículo 24, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Entonces, imagínense, bueno, acá nosotros podemos ver que una enfermedad habla de una enfermedad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de enfermedad hoy en día, bueno, y siempre va a ser así, una enfermedad nosotros no la podemos sanar con dinero. Hay enfermedades que ni el dinero las pueden curar, ¿no? ni la medicina, ni los tratamientos, nada. Las enfermedades para que una persona pues pueda perder su vida. Una enfermedad no es algo que el ser humano puede manipular. Una enfermedad pues es algo que tal vez con la ciencia que Dios nos ha dado a los seres humanos para la medicina pues se pueda alargar, pero no es algo del cual nosotros tengamos dominio, es simplemente Dios. Entonces acá Ezequías tuvo una enfermedad en la cual iba a morir y oró a Jehová, dice acá, y Dios le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Obviamente, pues si había sido un bien es porque Dios lo había sanado. Como muchas veces nos pasa a nosotros, o podemos ver en la iglesia que hay muchas personas que de repente les aparecen con cáncer, aparecen con enfermedades que sabemos que son terminales, enfermedades que sabemos que nos van a acabar, insuficiencia renal, enfermedades que ya es casi seguro que nosotros vayamos a la muerte.
Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Las personas empiezan a orar, las personas empiezan a clamar, las personas se someten a un templo, se someten a una iglesia, se someten a una denominación a servir y se acercan a Dios y empiezan a buscar de Dios y cantan las alabanzas con gozo, con amor y todo. Y luego dice, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa? Que esas personas que se meten de lleno a Dios, pues lógicamente se llenan porque se meten de lleno porque están en un problema. ¿Qué es lo que sucede? Cuando esas personas son sanas, y así como pasó con Ezequías en esta ocasión, pues las personas vienen y dan testimonio en la iglesia y ahí se acabó y piensan que ya ahí se pagó el favor, ya ahí se pagó lo que Dios ha hecho por ellos y empiezan a vivir otra vez la vida desordenada, se regresan al mundo y ya ellos vuelven a ser las personas que eran antes. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros tenemos duro el corazón, nosotros nos enaltecemos y decimos, si yo pude enfrentar esa enfermedad, pues la puedo enfrentar nuevamente. O muchas veces pensamos, las personas ponen la fe en la medicina y dicen, no, si con esta medicina me salvé o me sané, con esta misma medicina me voy a sanar otra vez. Y ya no se acercan a Dios, ya no buscan de Dios. Entonces, eso es algo bastante común que suele pasar. Y es que hay personas que llegan a la iglesia solo buscando un milagro, buscando una solución, buscando que Dios les ayude en una situación. Y pareciera ser que son personas que se entregan con todo el corazón, pero verdaderamente se entregan porque esa entrega solamente les dura hasta que Dios les resuelve ese problema, hasta que Dios los sana de esa enfermedad. Y luego su corazón se endurece, luego su corazón se va. Y ya en su boca, en su mente solamente queda decir que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios los sanó, pero ya no hay más, ya no regresan a una denominación, ya no regresan a una iglesia, peor aún, ya no regresan a hablar con Dios, ya no regresan a orar, ya no regresan a cantar, ya no regresan a servir. Y cuando estaban en medio del problema eran de las personas que soltaban lágrimas, personas que decían, Señor, te voy a servir toda la vida, Señor, le voy a dar hasta que me muera, hasta que me quites la vida. Y empiezan a hacer promesas, empiezan a hacer promesas falsas que no duran mucho. Y Dios conoce los corazones. Dios conoce a cada uno de nosotros. Y por eso es que muchas personas nunca llegan a sanar. Por eso es que muchas personas no se les resuelve el problema. Incluso hijos de Dios, incluso personas cristianas, no van a ser agradecidos con Dios. Y por eso Dios pues permite que sus vidas finalicen acá en la tierra. Y muchas personas pues Dios sí los ha sanado y luego regresan al mundo y luego les vuelve a caer la misma enfermedad. Les regresa la enfermedad hasta que pierden su vida. Es algo bien común que pasa con cada uno de nosotros y es que se ha vuelto moda que nosotros buscamos a Dios solamente por un interés. Y es algo bien común porque no solamente pasa con Dios, sino que también pasa con las otras personas. A veces buscamos a las personas solo por un interés. A veces buscamos a las personas solo porque nos conviene. Buscamos a las demás personas porque les queremos pedir un favor y luego nos alejamos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Vaya, si nosotros nos ponemos a ver la historia, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, pues incluso en todos los textos bibliográficos podemos encontrar que las iglesias se llenaron, las iglesias buscaban paz, las iglesias pedían paz, las personas estaban metidas en la iglesia y era su refugio y le pedían a Dios y buscaban de Dios. ¿Y qué es lo que pasó? O sea, las iglesias rebalsaron en esa época. ¿Por qué? Porque querían que la guerra terminara, porque querían que hubiera paz, porque tenían miedo, estaban afligidos que iban a perder su vida. Y muchas veces es la única forma para que las personas busquen de Dios, que les llegue aflicción, que les llegue enfermedad, que les llegue problemas, que no hayan para dónde, que no hayan situaciones, que no hayan soluciones por ellos mismos. ¿Qué es lo que pasa? Que terminó la guerra y obviamente la iglesia empezó a quedar vacía, las personas empezaron a irse. Esto mismo pasaba con el pueblo de Israel. Cuando Dios les hacía un milagro, pues las personas creían fielmente en Dios, ellos decían estar con Dios y con el tiempo se les iba olvidando. Con el tiempo, cuando ya no tenían esas situaciones difíciles, a ellos se les olvidaba Dios y empezaban a adorar a otros dioses, copiaban lo que hacían las otras tribus, empezaban a hacer lo malo. Y es que es algo normal que nosotros como seres humanos olvidemos lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Pero nosotros que somos hijos de Dios, pues tenemos que tenerlo claro y tenerlo presente. Y
más que eso, también saber valorar lo que Dios hace por cada uno de nosotros, porque nadie más lo va a hacer, ningún otro ser humano lo va a hacer. Valorar que cuando estuvimos en diversas pruebas, en las situaciones más difíciles, solamente Dios estuvo con nosotros y solamente Dios nos apoyó, solamente Dios nos dio la fuerza, solamente Dios nos dio la solución. Y tenemos que valorar eso, considerarlo y guardarlo en nuestra mente, guardarlo en nuestro corazón, en los recuerdos y recordarlo cada cierto tiempo para no alejarnos del camino, para no alejarnos de Dios. No debemos olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros para que nosotros no nos alejemos. Entonces imagínense que aquí incluso hasta Ezequías, una persona que había escuchado la voz de Dios, persona que había visto sueños de Dios, persona que era utilizada por Dios, profeta de Dios. Imagínense, a esta persona le pasó lo mismo, a este profeta le pasó lo mismo, al pueblo de Israel que veía las grandes señales le pasó lo mismo, a los discípulos incluso que vieron las señales con nuestro Señor Jesucristo les pasó lo mismo. Imaginémonos nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que somos bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Somos doblemente bendecidos porque no tenemos una manifestación tan vívida, tan físicamente, pero nosotros hemos creído. Pero es que nosotros también tenemos el Espíritu Santo y hay una diferencia ahí al Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos hace sentir cosas increíbles, nos recuerda cosas. Así también Dios nos habla, nuestro Señor Jesucristo nos habla, se manifiestan en nuestras vidas y nosotros lo sentimos y nosotros lo podemos apreciar. Cosas que el mundo no puede sentir, cosas que el mundo no puede valorar y que incluso ellos no pueden entender. Personas que no han aceptado a Cristo no lo pueden comprender. Entonces, acá dice que Ezequías incluso pues enalteció su corazón, se olvidó de Dios, empezó a decir, no, posiblemente lo que nosotros decimos acá en la tierra, no, es que yo me alimento bien, yo como verduras, tengo una buena dieta y mis defensas están súper bien. No, es que yo tengo el mejor doctor del país y el mejor doctor me recomienda medicina. No, es que lo que pasa es que yo sé cómo tratar esta enfermedad o, no, o tengo dinero para pagar la mejor medicina y los mejores tratamientos. Y ahí es donde nuestro corazón se enaltece, ahí es donde empezamos a decir yo puedo, yo lo solucioné, yo lo hice y dejamos a un lado a Dios. Entonces, gracias a eso dice que vino la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Dice, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Y es ahí donde nosotros debemos de poner atención. En realidad no hay necesidad de que nosotros enaltezcamos nuestro corazón. Es necesario que nosotros nos mantengamos humildes desde un principio. Porque si nosotros enaltecemos nuestro corazón, lo único que vamos a lograr es que las bendiciones se vayan, las bendiciones Dios nos las quite, Dios las tome de nuevo. Es lo que nosotros vamos a lograr. Pero si nosotros nos humillamos desde un principio y somos agradecidos con Dios desde un principio, pues Dios siempre nos va a mantener esas bendiciones, nos va a ayudar a poderlas sostener, nos va a ayudar a que esa salud que nosotros tengamos la podemos disfrutar de aquí en adelante y que esa enfermedad terminal que nosotros teníamos ya no regrese. Nos va a ayudar a que nosotros podamos vivir una vida tranquila y que no volvamos atrás, sino que nos mantengamos avanzando. Entonces, pero dice acá, Ezequías después de haber enaltecido su corazón se humilló, lo hizo a tiempo, porque aún Dios no les había mandado el castigo. Dios se enojó, pero aún no había entrado el castigo. Y dice, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Pero acá pueden ver ustedes, dice, después de haber enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén. Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Imagínense, Ezequías cometió el pecado, Ezequías enalteció su corazón, eso arrastró a Judá y a Jerusalén, pero dice acá que él y el pueblo de Jerusalén se humillaron ante Dios y lograron la misericordia de Dios. Todos sabemos que Dios es misericordioso y sabemos también que no solo por eso vamos a andar pecando en el mundo, pero sabemos que Dios tiene misericordia con cada uno de nosotros. Entonces, ellos lo hicieron a tiempo, pero ¿qué hubiera pasado si no lo hacen a tiempo? ¿Qué nos pasaría a nosotros si no lo hacemos a tiempo? ¿Qué pasaría con esa enfermedad, con esa situación, con ese problema que Dios nos resolvió? Pues las cosas podrían regresar
y las cosas podrían regresar aún el doble de peor, y incluso hasta nosotros podríamos perder la vida por una enfermedad. Pero ellos lo hicieron a tiempo. Nos deja la enseñanza de que nosotros pues no tenemos que enaltecer nuestro corazón, tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer siempre a Dios, tenemos que poner siempre a Dios por primero, tenemos que siempre hablar de Dios, tenemos que nosotros siempre mencionar a Dios y darle ese lugar que Él se merece en nuestra vida y con las demás personas. Si Dios obra en nuestra vida, que las demás personas lo sepan y que las demás personas lo vean también, porque así es como ellos también van a acercarse a Dios. Puede ser por un interés, puede ser que no, pero esa va a ser ya una relación personal con Dios. No es lo correcto acercarse por un interés, como lo mencionaba hace un ratito. Lo importante es acercarse a Dios por amor, y por ende pues viene todo el agradecimiento de todo lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Entonces es necesario que nosotros pues pensemos y valoremos si de verdad nuestro corazón está enaltecido, si estamos siendo agradecidos con Dios, si estamos dando a conocer que Dios nos ha dado lo que tenemos por la misericordia de Él, si Dios nos ha sanado de las enfermedades por su misericordia. Tenemos que estar conscientes de todo eso, porque acá está la enseñanza en la palabra de Dios. No debemos ser altaneros, no debemos ser orgullosos, no debemos ver a los demás por menos, sino que debemos siempre nosotros enaltecer a nuestro Dios. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña por medio de esta porción. Entonces, si ustedes quieren humillarse ante Dios, si ustedes quieren agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho por ustedes, pues empiecen siendo hijos de Dios, empiecen entregándole su corazón a Él, empiecen sirviéndole, empiecen buscándolo, orando, hablando con Él, leyendo su palabra. Empiecen de esa manera para que Dios los tome en cuenta, para que Dios les pueda dar la vida eterna así también. Y esa vida eterna que se consigue por medio de la oración de fe que nosotros hacemos. La oración que se repite después de cada uno de nosotros, que hacemos en cada uno de los videos. Y si ustedes quieren hacerlo, pues lo pueden hacer nuevamente en este video, lo pueden hacer con cada uno de nosotros. Pueden repetir ahí donde se encuentran, pueden repetir después de mí. Y digan: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos en uno de nuestros videos más. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.